Bienvenida, bienvenido a este tercer episodio del Viaje de la Voz. Este podcast que, bueno, nace como una propuesta de diálogo, aunque no los escuche a ustedes en tiempo real, sí los escucho a través de los comentarios, a través de las dudas, las preguntas, las sugerencias, em, que me hacen llegar siempre a través de mis redes o de mi correo, así que es una buena posibilidad de dialogar de algún modo en este espacio en el que abordamos temas relacionados a la voz, que cada vez cuanto más profundizo, más veo que todo tiene que ver con la voz, ¿no? Finalmente la voz es un gran monitor, un gran, eh, una gran retroalimentación de lo que ocurre a nivel cuerpo-mente en nosotros. Entonces, creo que es fundamental como maestros, como cantantes, de verdad empezar a cuestionarnos todo lo que hemos aprendido, empezar a ver también cuáles son eh, los fundamentos científicos de lo que solemos repetir. Entonces, en fin, siempre mi propuesta es de apertura, de recibir todo lo que me quieran decir, todo lo que aquellas sugerencias, aquellos temas que quieran que abordemos desde este espacio, bienvenido sea. Y, y mi idea de hoy, de este episodio 3 es hablar sobre la historia de Alexander, porque, como habrán visto, menciono mucho la técnica Alexander, porque es el gran ingrediente que ha dado orden, organización a mis conocimientos, no solo del cuerpo, sino de lo que ocurre a nivel vocal. Y es interesante este vínculo de la técnica Alexander con la voz, porque finalmente, aunque hoy por hoy la técnica Alexander es utilizada por infinidad de personas y de profesiones diferentes, la técnica surge por un problema vocal. Así que si no lo sabías, te lo voy a contar en este episodio porque es muy interesante, em, y es muy interesante la forma en que, Alexander lo relata en uno de sus libros. En su tercer libro, Alexander escribió 4 libros. En su tercer libro, que se llama El uso de sí mismo, Alexander relata toda esta aventura, toda esta búsqueda, esta investigación que él hizo para descubrir estos principios que hoy por hoy forman lo que conocemos como la técnica Alexander. Pero te voy a contar la historia desde el principio. Alexander nace en el año 1869 en un pueblo llamado Wynyard, que está al norte de la isla de Tasmania. Si vemos un mapa de Australia, vemos que del lado derecho hacia abajo hay una isla bastante grande que se llama Tasmania, y en el norte hay un pueblo llamado Wynyard, que es donde Alexander nace y donde vive gran parte de su vida. Y, y es importante decir que Alexander cuando nace, pues ya nace con problemas de salud, con problemas respiratorios. Fue un niño con asma, muy débil. Los doctores decían que no iba a vivir mucho Alexander, al menos eso era lo que le decían a su madre, y, e incluso creo que Alexander nació bastante prematuro, con lo cual, el pronóstico de vida, no era muy alentador para Alexander. Em, Sin embargo, como todo niño se desarrolló de manera, podemos decir, normal, a pesar de sus, problemas de salud. En la adolescencia,
se vio muy atraído por el teatro y, y empezó a practicar, a estudiar teatro y a trabajar en teatro amateur, en obras, principalmente en esa época. Recuerden que Australia era colonia británica, entonces, eh, el teatro era el teatro shakespeariano, ¿no? El teatro de Shakespeare era lo que principalmente se usaba en esa época. Y Alexander empieza a avanzar en su estudio de teatro y en sus habilidades como actor, y, y empieza a trabajar en teatro profesional ya alrededor de sus 20 años. em, Empieza a trabajar de manera más profesional, se muda a Melbourne, que es una ciudad ya mucho más grande en Australia, empieza a trabajar en teatro profesional, y es cuando está no sabemos exactamente el año, pero sí sabemos que él, ya como actor profesional, em, empieza a tener problemas vocales. Él, lo que sucedía, ustedes imaginen que en esa época no había amplificación artificial, no había, micrófonos, no había forma de que la voz pudiera proyectarse de una forma, aunque sea, tecnológica. Entonces, lo que sucedía con Alexander, lo que él relata en El uso de sí mismo, es que cuando él actuaba, durante el transcurso de la actuación, él percibía que su voz empezaba a disminuir, empezaba a perder la voz. Algunas veces cuenta que la perdía bastante, un poco, pero otras veces la perdía totalmente. Terminaba su presentación prácticamente sin voz. Esto es algo que tampoco tenemos fechas exactas, pero sabemos que fueron muchos años, varios años, quizás más de 10 años en los que Alexander, em, veía esto que sucedía con él. En ese tiempo, por supuesto que el estudio de la fonación no estaba tampoco tan desarrollado, pero sin embargo, había manera de observar, suponemos que a través de espejos, le observaban su laringe, los otorrinolaringólogos de aquella época, y cada vez que Alexander iba a una consulta y les contaba lo que le sucedía, los médicos le decían que su voz aparentemente estaba bien y que lo único que le podían sugerir era que hiciera reposo vocal, algo que Alexander, por supuesto, hacía. A lo mejor hacía una semana, 10 días, 15 días, 2 semanas de reposo vocal, volvía al escenario y ni bien volvía a empezar a declamar, así se llamaba el arte de de, de decir estos monólogos, ¿no? Monólogos de Shakespeare, sonetos de Shakespeare. Ni bien él comenzaba a declamar, él empezaba a sentir que volvía a perder la voz y por supuesto, volvió otra vez al punto cero del que había partido. Entonces, con esta incertidumbre, ¿no? Pongámonos en su lugar como cantantes, si cada vez que cantamos en público nos sucede esto y nos dicen que nuestra voz está bien, que no hay problemas observables, no hay lesiones, no hay daño, entonces, ¿qué hacemos, no? Hacemos caso a la sugerencia de reposo, pero luego cuando esto sigue pasando, ¿qué hacemos? Pues él lo que hizo fue, preguntar a los médicos si hay algo, o sea, si lo que yo percibo en mi voz no es algo que esté sucediendo, no hay algo orgánico, no hay un daño anatómico observable, entonces es algo que estoy haciendo
¿verdad?, es lo que él preguntó a sus médicos. Y los médicos le respondieron: "Sí, sí, seguramente es algo que usted está haciendo, pero no sabríamos decirle qué es lo que está haciendo". Entonces volví a estar en el mismo punto de la nada misma, ¿no?, donde no sabía para dónde ir, pero esa respuesta de los médicos fue un detonador para él decir: "Okey, si hay algo que estoy haciendo y los médicos no me pueden decir qué es, lo voy a tener que averiguar por mí mismo". Entonces, ahí empieza la gran epopeya de Alexander de estudiarse a sí mismo, de investigar en sí mismo, y para ello decide comprarse, espejos, poner espejos de modo que él pudiera verse de frente y de los lados, ¿no? O sea, puso espejos hacia los lados y hacia el frente para poder verse en muchos ángulos y observar algo, algo que pudiera darle la vista, ¿no? Algún indicio que a través de esta observación, de este notar en los espejos, pudiera fungir como una clave para poder resolver esto. Tampoco sabemos cuánto tiempo, pero sí sabemos que fueron muchos años, mucho tiempo de investigación sostenida, de observación detallada. Durante mucho tiempo no lograba descubrir qué sucedía, pero en un momento empezó a detectar patrones de hábito, básicamente, hábitos en la forma de declamar, que involucraban ciertas tensiones en partes de su cuerpo, que él podía percibir y que él podía observar en el espejo, ciertos movimientos excesivos en determinadas partes del cuerpo y también ciertos patrones respiratorios. Y esta empieza a ser la gran clave de todo lo que vino después, porque cuando Alexander puede empezar a descubrir, es como la punta de un iceberg, ¿no? Empezar esa punta de ese iceberg a ver que algo está haciendo, ya lo puede detectar. A partir de ahí viene la gran respuesta que le encuentra a todo esto, porque a partir de esto que él descubre, él se da cuenta que estos patrones, por supuesto, iban en detrimento de su salud vocal, y era lo que le causaba esta gran fatiga vocal y a veces total falta de sonido, afonía, y a partir de ahí empieza a descubrir cómo puede modificar estos patrones que forman parte de su sistema de hábitos, y a partir de eso empieza a recuperarse, empieza a descubrir cómo puede dejar de interferir con su voz a través de esta observación más global, más totalizadora de todo su ser. Y gracias a esto, por supuesto, se recupera, incluso se recupera de muchos problemas que él tenía, que acarreaba desde la infancia, ¿no? Como les dije, el asma. Él empieza a descubrir cómo lograr una respiración natural, una respiración mucho más cercana a la fisiología natural y no una respiración cercana a lo que los maestros le decían de cómo tenía que respirar, sino él empieza a descubrir cómo es este patrón natural de respiración, al punto que se empieza a ser muy conocido como el hombre de la respiración, porque empieza no solo a sanarse a sí mismo, sino que él más tarde empieza a dar clases de este método que él los llama método de elocución, un método en el que involucraba esta observación total del cuerpo,
de los patrones de tensión y también de lo que sucedía en la respiración. Entonces, empieza a hacerse conocido como el hombre de la respiración por solucionar problemas respiratorios de la gente, aunque él decía: lo único que intento hacer es que la gente respire de manera natural, no les intento enseñar ningún método respiratorio determinado, sino quitar todo aquello que interfiere con una respiración natural. Y a partir de ahí empieza a tener mucho éxito en Australia con estas clases que da y decide irse a Londres en el año alrededor de 1903, 1904. Alexander se va a Londres porque es la meca, ¿no?, del teatro, la meca de la cultura para él. Era su objetivo, ir a Londres. Y ahí empieza ya otra etapa en su vida profesional, en la que se hace muy famoso en grandes, en ámbitos de cultura de gran vuelo entre los literatos de esa época. Llega a ser incluso maestro de George Bernard Shaw, de actores famosos de esa época, y empieza a aplicar su sistema a todo el mundo, porque finalmente él se da cuenta que estos patrones de tensión, estos patrones de uso, estos patrones habituales, eran algo que todos teníamos: cantantes, actores, trabajadores, eh, amas de casa, todo el mundo tenía una serie de patrones habituales que interferían con la anatomía y la fisiología de nuestro cuerpo. Así es que Alexander empieza a trabajar muy bien en Inglaterra y después em, sus alumnos le insisten que estas enseñanzas, esto que él estaba desarrollando, no podía perderse y que era importante que él desarrollara una eh, forma de entrenamiento para dejar profesores preparados en este sistema. Y él se negó mucho tiempo, ¿no? Él decía que era imposible formar a personas en algo que le había tomado tanto tiempo aprender por sí mismo, ¿no? Sin embargo, después de mucha insistencia, pasaron muchos años hasta que Alexander decide comenzar a formar maestros en esta técnica. Si él llega a Inglaterra alrededor de 1904, es hasta 1931 que él comienza a formar maestros con un estándar de formación que es el mismo que hoy por hoy se mantiene en gran parte de las escuelas de Alexander del mundo. Se mantiene este estándar de 3 años. Esa es la formación como él la creó: 3 años, eh, de lunes a viernes, em, generalmente entre 3 y 4 horas por día. Y bueno, después con el tiempo esto se fue flexibilizando un poco. Hoy por hoy, esta formación estandarizada, em, está un poco es motivo de reflexión por las asociaciones que están en el mundo, porque sí es un hecho que este estándar a veces complica el que la gente pueda formarse, porque es todos los días, en horario generalmente de trabajo, donde la gente no puede acudir a una formación. Entonces, se ha ido flexibilizando un poco digo, porque, por ejemplo, pensar en una formación de una vez a la semana es muy difícil y es bastante contrario a lo que Alexander proponía. Alexander decía que para poder modificar hábitos de uso de nosotros mismos, hábitos muy arraigados, necesitábamos una intensidad bastante fuerte eh, de trabajo, ¿no? De trabajo en esta técnica que con una vez a la semana a veces
para formarnos como profesores no es suficiente. Quizás sí para tomar lecciones o clases, pero no para una formación. Entonces, bueno, hoy por hoy se siguen discutiendo este tema, cómo flexibilizar sin perder este estándar de calidad. Pero bueno, eso es básicamente la historia de Alexander. En los próximos capítulos, Alexander, ya no les dije, Alexander murió en 1955 y formó varias generaciones de maestros. Estos maestros se han eh, distribuido muchos en el mundo y han formado a otros maestros, y hoy por hoy hay escuelas de formación que siguen, como les decía, manteniendo estos estándares de calidad. Em, Vamos a seguir hablando sobre este tema porque vamos a hablar durante los episodios de los principios de la técnica Alexander. La técnica Alexander tiene unos cuantos principios que nos ayudan a lograr todos estos beneficios que Alexander encontró, no solo para la voz, sino para el movimiento, para los dolores, para las tensiones, en fin. Y ya iremos hablando de todos estos principios y cómo se pueden entrelazar perfectamente con el trabajo vocal, tanto para nosotros cantantes o educadores de la voz o entrenadores de la voz, como quieran llamarle. Todo aquel que esté interesado en la pedagogía vocal puede encontrar en la técnica Alexander una herramienta fabulosa y, diría yo, revolucionaria. Así que bueno, esto fue el episodio de hoy. Espero que les haya interesado, y cualquier pregunta me la pueden hacer llegar siempre a través de mis redes sociales. El Instagram es pablo.buniac con K al final, y también a través de mi correo contacto@pablobuniac.com. Siempre hay formas de estar conectados, siempre hay formas de que podamos debatir, podamos reflexionar, podamos eh, avanzar en estos temas, profundizar cada vez más en esto que es el viaje de la voz. Muchas gracias por escuchar.